Mire, uno, el problema de la formación de docentes a nivel universitario, esa es una decisión tomada casi en toda América Latina. Solo Honduras y otros dos países se habían quedado formando docentes a nivel de educación media. Ujú. ¿Por qué a nivel universitario? Bueno, para subir las competencias de carácter formativo, académicas e informativas que debe tener un docente de la época moderna. ¿Va? Entonces, por eso es que a principios de este siglo, con compromisos que se hicieron con organismos internacionales, Honduras comenzó o inició el proceso de transformación de la educación de formación docentes a nivel universitario. De las 13 normales que existían, se convirtieron cinco normales en centros universitarios de la Universidad Pedagógica para formar docentes. Culturalmente en nuestro país hay gente que todavía añora las escuelas normales, porque realmente las escuelas normales eran buenos centros educativos que daban buena formación. Pero la ley educativa, el Estatuto del Docente, hoy plantea que un docente con grado universitario gana aproximadamente un 69% más de salario. Entonces, el estudiar a nivel universitario salarialmente también es una motivación. Yo le voy a decir, particularmente, yo no creo que se vuelva atrás, que se vuelva a formar profesores a nivel de normal con grados de educación media. ¿Por qué? Porque hoy los estudiantes tienen mucho más ambiciones de tener un título universitario que les abre otros campos de trabajo a tener nada más un título de educación media, que es mucho más difícil conseguir empleo. Lo que usted planteaba sobre la cosa que se ha hecho viral, el problema de la profesora con un alumno que estaba interrumpiendo las clases que ella desarrollaba en el aula. Realmente aquí se le ha dado muchas dimensiones que me parece a mí que trastornan un poco los problemas de disciplina que deben de Ujú. haber en las aulas escolares. Algunos entonces se remontan que en el pasado, dice, el rigor que ejercía la docente o el docente sobre los alumnos era parte complementaria de la formación, de la disciplina, del respeto a la jerarquía que se tenía en la familia y que también debía tenerse en la escuela o se tenía dentro de las iglesias. Hoy en día no va, hoy en día ya no hay complemento entre la formación familiar y la formación que se dan en las escuelas. Entonces ya los castigos, los llamados de atención prácticamente no existen. Ujú. Entonces estamos en otro tipo de sociedad, hemos ido en transición a otras formas de gerencia del aula de clase sin saber las condiciones difíciles en que se vive hoy en unas familias que por lo general no son familias integradas y Sí. que no hay garantía de que exista disciplina. ¿Quién está educando a nuestros niños hoy en día? ¿La calle, el docente o los padres de familia? ¿O los padres de familia han desenfocado el rol que les corresponde? Mire, los niños hoy prácticamente su mayor contacto que tienen es con las redes. ¿Va? Y en las redes hay una especie, le diría yo, de una guerrilla cultural enorme contra todo tipo de instituciones que heredamos del pasado. Entonces, el niño tiene más vínculo con las redes que los vínculos que puede desarrollar con la escuela o con los padres de Y familia. lo podemos ver, licenciado, en el que grabó el video precisamente. No se restringe a los niños que entren con Claro, celulares. claro, no se restringe porque si usted quiere restringirlo, Va a tener eso guerra. le van a reclamar los padres de familia porque le dicen que es parte de la libertad de los niños. Entonces, mire, ante las nuevas circunstancias que uno tiene, donde usted no tiene garantía de que el hogar socializa, que el hogar enseña valores, enseña actitudes positivas y que la escuela intente hacerlo, es bien difícil. Realmente hay un quiebre, mire, en el manejo complementario entre escuela y hogar. Y eso tiene que ver entonces con la formación y con el quehacer que pueda tener un niño cuando sea adolescente o cuando sea adulto. Sí, licenciado, no se está invirtiendo bien en la juventud, en los jóvenes, de esta forma se está violentando el derecho que tiene la persona humana, que es el bien supremo de la sociedad, según el artículo 59 de la Constitución de la República.
Sí, así es. Mire, hemos agarrado la escuela prácticamente como un rito. Yo voy a matricular el niño, lo matriculo en preescolar, lo matriculo en primero, segundo, tercero, y sigo y luego en educación media, sin que tengamos control sobre la verificación de los aprendizajes que se quieren en las diversas etapas en que pasa el niño. Entonces yo creo que nuestro sistema educativo necesita un poco más de acompañamiento, mire, de saber si las competencias, los conocimientos que se desarrollan en el aula se pueden verificar. Incluso dentro del conocimiento, los valores que se fomentan, donde el currículum educativo que hay en nuestro país ya plantea cuáles son los valores transversales que están dentro del desarrollo de cada uno de los programas de asignatura. Pero como yo le decía, no hay verificación de eso. ¿Qué opina usted sobre el plan de gobierno que tiene la presidenta Xiomara Castro a través del Ministerio de Educación de refundar la educación en Honduras y de qué forma y en qué sentido se podría realizar Mire, el programa contempla algo muy importante, Juan. Es fundamental mantener la cobertura. O sea, ningún país puede renunciar a mantener la cobertura e incluso aumentar la cobertura y superar los problemas de sobreedad. O sea, niños que van a una edad muy, ¿qué le digo?, 8 años de primer grado, ¿va? Y que se reúnan con niños de 5 y medio o 6 años es problema. Entonces, sobre esos trabajos en Honduras en los últimos años ha habido acciones orientadas a aumentar la cobertura, reducida en los últimos años por el proceso migratorio acelerado que hay hacia países como Estados Unidos fundamentalmente. Ahora, el elemento normativo que hay que apuntar en el problema de la escuela es que los aprendizajes deben tener un poco de mayor significado. ¿O qué le quiero decir? En que preparemos al alumno para poderse insertar en el sistema ocupacional, Ujú. pero también poder ser partícipe de los valores que debe fomentar la sociedad. O sea, ir a la escuela no por ir nada más, sino que a la escuela hay que ir a hacerse ciudadano, pero también adquirir competencias que le ayuden al ser humano como tal a realizar un trabajo que le genere los medios para poder vivir. Y el otro elemento que hay dentro de la proclama de la nueva presidenta es que hay que diversificar las carreras. ¿Va? Hay nuevas ocupaciones, nuevas exigencias del sistema productivo del país y entonces hay que crear ese tipo de carreras que puedan llenar esos vacíos. Naturalmente, todo eso acompañado de la tecnología que se requiere hoy en día para que una persona formada profesionalmente pueda desempeñarse con eficiencia en el trabajo que pueda lograr. Hay muchos docentes que están luchando por una plaza dentro del gobierno. El gobierno de la República también ha mencionado que podría traer docentes de otro país, en este caso de Cuba. ¿Cuál es su criterio en relación a ese tema? Mire, yo le voy a decir algo. En Honduras, en los últimos años hay como unas 12,000 plazas que no se dieron. Sí se dieron, pero sin nombramiento, sino profesores que estaban interinos desempeñando esos cargos. No sé realmente qué buscaba los gobiernos anteriores por mantener inestables a estos profesores. Tal vez tenía una intención política de mantenerlos comprometidos con las acciones que realizaba el gobierno como tal. Hoy en día ya vimos que la Secretaría de Educación abrió un concurso para que todos los profesores que se encuentran interinos puedan realmente legalizar o legitimar las asignaciones que tienen en centros educativos tanto de preescolar, primaria como de educación media. Nosotros esperamos, mire, que hace tiempo no se hacen concursos y que los resultados de estos concursos puedan realmente garantizarle a un profesor lograr su estabilidad, porque un profesor con estabilidad ocupacional naturalmente va a rendir más en el aula de clase en beneficio de los alumnos. ¿Ve usted un futuro promisorio gratificante para la nación en la educación? Mire, ver o no ver es una situación. El problema es que estamos comprometidos, ma. Hacer como sociedad, como gobierno, independientemente de cuál está, en preparar a los jóvenes hoy en día, ¿va? Porque las exigencias del mercado
de trabajo cada día son mayores y cada día son más diversas y cada día exigen mayor rendimiento, mayor capacidad de trabajo independiente. Entonces, ante esas nuevas panoramas, entonces los currículos tienen que ajustarse. Y no tanto solo el ajustamiento de los currículos, sino la capacitación permanente que debemos de dar a los docentes. Yo le decía, por ejemplo, la actitud que toma esa profesora ante la desesperación que siente ella, porque le están interrumpiendo las clases. ¿Cómo tratar esos casos hoy? Entonces, mire, hoy tenemos que capacitar a los profesores sobre la inteligencia emocional. Cómo actuar uno en situaciones difíciles como esa que tuvo la profesora, que en otros tiempos eso no era difícil, porque la profesora tenía toda la autoridad para ejercer la disciplina. Hoy no. Entonces debemos de capacitar al docente para saber cómo actuar cuando se siente provocado por la falta de respeto o por la falta de disciplina de un alumno en particular. Eso dentro del campo de la sociología, usted como sociólogo conocedor de estos temas, pero en el tema del CNE que le compete ahora a usted, ha desarrollado su agenda, licenciado, de una forma que usted considera que era lo que usted esperaba en esta institución. Mire, una de las cosas importantes que hay en este organismo electoral es que hay un alto grado de institucionalidad. O sea, los consejeros diría que le dirigieron, que le gerenciaron los procesos electorales, aún en enormes dificultades, en enormes incertidumbres, pudieron desarrollar una institucionalidad que garantizara un resultados electorales llenos de la mayor certidumbre que han tenido los procesos en los últimos 12 años. Entonces aquí realmente hay un ambiente de trabajo, a pesar de ser un organismo que está conformado por personas que vienen de distintos partidos, pero que aquí en el trabajo conjunto desaparecen las diferencias y hay un compromiso por salir adelante. Profesional. Se realizó un taller sobre género en materia electoral. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, ¿cuál es el problema hoy en día? Mire, hoy ya no es solo discutir o hacer gestiones para que llegue la mayor cantidad de gente a votar o para que tengan la mayor cantidad de partidos que puedan participar. Hoy no va. Hoy también hay exigencia de quiénes son los que participan en las elecciones, en la organización de las mesas, en las planillas, sino que ya hoy se establece cuáles son mujeres y cuáles son hombres, ¿va? Porque el desarrollo de la movilidad social de las mujeres hoy exige mayor representación en los organismos de elección popular. Entonces, para eso hay que capacitar a las personas, dice, sobre esa diversidad de pretensiones que hay en los diferentes componentes de la sociedad como tal. También no solo el problema del género entre mujeres u hombres o otra diversidad de género que pueda haber, sino también que hay el problema de la participación de la juventud, que cada día reclama mayores espacios en los procesos electorales. ¿Cómo está el Consejo Nacional Electoral en torno a lo que se viene? Porque ya muy pronto ya la política en Honduras se vuelve a activar. Mire, aquí siempre hay trabajo porque siempre hay reclamos, siempre hay que resolver los problemas que dejaron el último proceso electoral. Entonces hay que desmontar toda una capacidad que se creó. Hay que seguir procedimientos de carácter administrativo que tienen que ver, me parece a mí, con la vigilancia que hace el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces hay que capacitar gente para enfrentarse a los nuevos desafíos de carácter tecnológico que se tienen en los procesos electorales. Entonces, en todo este tiempo estamos desarrollando esos tipos de capacitaciones. Vamos a ir a capacitar a los dirigentes de los partidos si los partidos como tal los permiten, porque nosotros necesitamos crear conciencia en la gente de que este organismo electoral no elige diputados, presidentes y alcaldes como tal, que quienes los eligen son los ciudadanos y que nadie crea que aquí lo van a hacer electo en algún cargo de eso, que pareciera que es la cuestión cultural de que nosotros debemos de garantizar. Nosotros debemos de garantizar procesos limpios, legítimos, totalmente creíbles, pero nosotros no podemos asegurarle a ninguna persona que aspira
aquel va a salir electo. Que a veces se cree que con el reclamo que se hace al Consejo Nacional Electoral es que se pueden cambiar los resultados. No, realmente los resultados la cambian los votantes cuando van a votar. ¿Cómo está la parte económica de esta institución, las finanzas? Mire, nosotros tenemos el presupuesto que nos asignaron en el Congreso Nacional, de acuerdo a las propuestas que se hicieron de este organismo, y hasta el momento lo vamos desarrollando normalmente. Recordemos que este no es un año electoral, entonces las exigencias en el gasto de fondos no es tan grande como cuando hay procesos como tal. Precisamente 15.000 custodios que solicitaban el pago se les canceló. Mire, todavía tenemos custodios que se les debe, Ajá. y eso se debe fundamentalmente porque no han seguido los procedimientos administrativos que planteaba la forma de contratación en que se dio. O sea, hay una plataforma donde ellos están registrados como tal y que son, de acuerdo a esa plataforma, ellos tenían que ir a los bancos a cobrar, porque en los bancos estaba el nombre, el apellido, el número de identidad de cada uno de esos custodios. Para eso había un tiempo específico. La mayoría, una buena cantidad de ellos no fueron, pero ahorita se está ajustando el sistema para poder pagarle. En materia tecnológica, ¿qué está visualizando en su agenda para poder implementar para estos nuevos procesos que se vienen de acuerdo a los cambios que miramos en el mundo? Mire, en materia tecnológica, con resultado, nosotros tenemos el desafío de que a las 11 de la noche del día de las elecciones, los resultados para presidente de la República y para alcalde no sean resultados preliminares, sino que sean resultados definitivos. Como en otros países. De eso ya tenemos experiencia en otros países. Las últimas elecciones en Colombia, usted a las 2 horas sabía quién era presidente. Entonces a eso aspiramos nosotros. Nosotros tenemos una limitación grande de ese tipo. Mire, de los 6.000 y fracción de centros electorales, hay aproximadamente 1.600 centros electorales que no tienen conectividad. Y esos 1.600 centros electorales es un buen porcentaje de población votante, que usted no los puede tener a las 11 de la noche los resultados porque no hay conectividad. Entonces vamos a ir a las compañías que tienen telefonía móvil u otras compañías a ver si realmente pueden habilitar esos centros electorales con conectividad para lograr agilizar los resultados electorales. Eso es fácil, ¿por qué? Porque mire, las concesiones que tiene el Estado sobre las compañías de telefonía móvil habla de los 112.492 kilómetros cuadrados. Y no habla de que ellos nada más tienen compromiso de dar conectividad a los poblados, sino que a todo el territorio nacional. Y con esto también nosotros vamos a lograr de que, mire, todos los centros escolares que en estos tiempos difíciles de la pandemia no han podido tener conectividad e internet para las clases, puedan tenerlo a futuro. Esta pandemia también vino a ponernos a prueba en ese sentido. Y hay que destacar también que el CNE no es autónomo en estas cuestiones de la tecnología, depende de otros. Eso también va, porque mire, el CNE no tiene sus propios elementos tecnológicos. Uno, porque realmente eso es caro, y lo otro porque no ha habido interés. O sea, las elecciones en Honduras, Pero ahí se puede. las elecciones en Honduras siempre han sido un acto de emergencia y han actuado como emergencia. Y entonces yo creo que de aquí para allá ya no puede hacer un acto de emergencia. Entonces este Consejo Nacional Electoral está buscando tener sus propios software, ya no solo uno, sino varios software que se puedan aplicar el día del proceso electoral como tal, y no depender de que usted está a un mes de las elecciones y no tiene la empresa tecnológica que le va a transmitir los resultados. O sea, deficiencias, yo creo que estamos obligados a superarlas. Muchas gracias, licenciado, por la Mucho entrevista. gusto.